Típico, vas por la calle y te encuentras a una muchacha, te encuentras a un muchacho y tú quieres decirle algo interesante. Entonces le dices, oye, ¿sabías que existen infinitos números primos? Y te dice, ah, sí lo sabía, pero no sé por qué. Bueno, aquí entonces tú ya podrás decirle una demostración bastante sencilla de por qué existen infinitos números primos. Pues venga, vamos entonces con la demostración para que puedas ligar de esta manera. Porque, bueno, los que sabemos matemáticas no tenemos tampoco tantas formas de ligar, pero esta es una muy interesante. Entonces, a ver, ante la pregunta, ¿hay infinitos números primos? La respuesta es sí. Pero ahora, para los que apenas van iniciando, hay que recordar cuáles son los números primos. Recuerden, los números primos son aquellos que nada más tienen dos divisores, sí mismos y uno, nada más. Por ejemplo, el número 2 sí que será un número primo, porque nada más se puede dividir entre 2 y entre 1. El número 3 también es primo, el 5 también, el 7, el 11, el 13, el 19, el 23 y así continuamos de manera infinita, ¿ok? Ahora, por ejemplo, el número 6, ¿por qué no es primo? Ah, pues porque el 6 se puede dividir entre 1, entre 2, entre 3 y entre 6. Tiene 4 divisores y para que sea primo nada más debe tener 2 divisores, sí mismo y 1, ¿ok? Quedando claro entonces cómo son los números primos y también sabiendo que sí existen infinitos números primos, vamos a hacer la demostración que en efecto hay infinitos números primos. Ahora, ¿qué tipo de demostración voy a hacer? Hay una muy bonita que se le conoce como reducción al absurdo. ¿Qué es eso de reducción al absurdo? Lo que voy a hacer es proponer algo y voy a decir que ese algo no es cierto para poder reafirmar lo que yo estoy diciendo. ¿Me explico? Por ejemplo, en este caso yo voy a proponer que existen finitos números primos y entonces voy a demostrar que eso no es cierto, o sea que no hay finitos números primos. Si yo demuestro que no hay finitos números primos, significa que hay infinitos números primos. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué significa finitos? Pues que tienen un fin. Por ejemplo, entonces, vamos a suponer que P es el primo más grande. Imagínense eso. P es el primo más grande. Por lo tanto, entonces, si yo hiciera la lista fuera 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23, 29, 31 y así hasta llegar a P. Si yo hiciera eso, quiere decir entonces que existen finitos números primos, porque hasta ahí llegaría. Entonces acuérdense, vamos a demostrar que eso no es cierto, ¿ok? Entonces venga, si P es el primo más grande, yo podría, por ejemplo, representar a un número n, donde este número n sea el producto o sea la multiplicación de todos los números primos. Ahorita no se preocupen por cuánto vale ese número. Lo que quiero nada más es representar que podemos tener un número n que sea el producto de todos esos números primos hasta llegar a P, que habíamos dicho que era el más grande. ¿Ok? Bueno, ahora les pregunto. ¿N es primo? Interesante pregunta, ¿verdad? ¿N es primo? Pónganse a pensar. Pues la respuesta es que n no es primo. ¿Por qué n no es primo? Porque vean que a n yo lo puedo dividir entre 2. Si yo divido entre 2 acá, también tendría que dividir entre 2 a todo esto. Aquí se cancelan los 2 y me queda entonces que n entre 2 sería la multiplicación de todos los que tengo acá, sin contar estos 2, ¿verdad? Porque 2 entre 2 da 1. Entonces quiere decir que sí se puede dividir entre 2. Ahora, ¿se podrá dividir entre 3n? Claro que se puede también dividir entre 3. ¿Por qué? Porque me daría 2 por 5 por 7 por 11 por 13 así hasta llegar a P. Por lo tanto, entonces a n también lo puedo dividir entre 3. Y entonces a n yo lo podría dividir entre cada uno de estos. Es decir, lo podría dividir entre todos los números primos que tengo. ¿Estamos de acuerdo? Incluso entre P, porque estamos diciendo que P es el número primo más grande que hay. Eso es lo que estamos proponiendo nosotros, ¿ok? Que son finitos en este caso. Bueno, ahora entonces, bueno, aquí quedamos que no, ¿verdad? ¿N es primo? No. Ahora, imagínense que tenemos a un número m y este m es lo mismo que lo que valga n más 1. Ahora les pregunto entonces, más difícil, ¿m es primo? A ver, lo escribo. ¿M es primo? Ya es más difícil esto, ¿eh? ¿M es primo? ¿Sí o no? A ver, nosotros podemos dividir a n entre 2, sí se puede, pero es que m
vale más 1 más que n. Entonces yo no puedo dividir a m entre 2. A n sí, pero es que m es 1 más grande que n. Por lo tanto, entonces yo no puedo dividir entre 2 a m. Ahora, ¿puedo dividir entre 3 a la m? La respuesta es no, no lo puedo dividir entre 3. A n sí lo podía dividir entre 3, ¿verdad? A la n. Como a la n sí se puede dividir entre 3, pero es que la m es 1 más grande que n, cuando yo haga la división me va a dar un residuo de 1. Ahora, m se puede dividir entre 5, tampoco se va a poder, porque n sí se podía, te iba a dar un número exacto, pero m no se va a poder. ¿Por qué? Porque m es 1 más grande que n, por lo tanto va a tener un residuo de 1, o sea, no va a ser una división exacta. Entonces quiere decir que m tampoco se puede dividir entre 5, ni tampoco se podrá entre 7, ni tampoco se podrá entre 9, ni así. Lo cual quiere decir entonces que m nada más tiene 2 divisores. Sí mismo, o sea, nada más puedo dividirlo entre m, esto sí puedo, y me va a dar 1. Y también puedo dividir a m nada más entre 1, que me daría m. Entonces, quiere decir que m nada más tiene 2 divisores. Por lo tanto, entonces, m sí es primo. Pero, a ver, aguas aquí, ¿qué es lo que está pasando? Yo estoy diciendo, ¿qué pasaría si existen finitos números primos? Si existen finitos números primos, existe un número primo más grande. Y entonces estamos partiendo de que P es el número primo más grande que hay. Pero ahora vamos a analizar cómo es P respecto a N y respecto a M. A ver, comparémoslo. Les pregunto, ¿cómo es N respecto a P? Vean, N, bueno, voy a quitar esto. N era la multiplicación de todos los números primos, incluyendo a P. Lo cual quiere decir que n pues es más grande que p. ¿Estamos de acuerdo? Pero además habíamos dicho que m, lo voy a comparar con n, habíamos dicho que m era n más 1, o sea que m es más grande que n. Entonces, si n es mayor que p y m es mayor que n, pues representa o significa que m es mayor también que p. ¿Estamos de acuerdo? Y lo que estoy haciendo es decir que m es un número primo, pero habíamos dicho ya que P era el número primo más grande que había. ¿Y cómo va a ser posible eso? Pues está como raro, ¿no? Si ya habíamos dicho que P es el primo más grande que había y estamos encontrando que M también es un número primo, pero además estamos diciendo que M es más grande que P, significa que estoy encontrando un número primo más grande que P, que es M. Por lo tanto, lo que estoy diciendo al inicio no es cierto, me estoy contradiciendo. Entonces, esto es una reducción al absurdo. Lo que estoy diciendo entonces no puede ser cierto. No es posible que yo tenga un número primo más grande. Si yo no puedo tener un número primo más grande, entonces significa que los números primos son infinitos y no finitos, como lo habíamos dicho al inicio. Yo sé que esto puede resultar un poquito complejo para algunas personas, pero a ver, repitan el video y traten de entenderlo poco a poco. Busquen más videos, busquen lecturas sobre esto para que les pueda quedar muy claro. Si les gustó este video, por favor, regálenme un like y etiqueten a alguien aquí abajo. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho y pórtense bien. Bye, bye.